Saludos amigos, soy Eddie González, el historiador de barrio. El día de hoy me encuentro otra vez dándole vuelta a la ribera de Chapala, en el segundo lugar que vengo a visitar aquí, que es San Antonio Tlayacapan. Vamos a conocer sus monumentos y su gente, pero antes no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así que vamos a comenzar, acompáñenme. San Antonio se ubica al suroeste del municipio de Chapala. Se encuentra en realidad entre Chapala y Ajijic, pertenece al municipio de Chapala y se puede llegar pasando primero por Chapala, también por el lado de Jocotepec, después de Ajijic y antes de llegar a Chapala, si se viene desde Jocotepec, o también se puede agarrar un libramiento antes de llegar a Chapala y esa es la vía más directa para poder llegar. Se sabe que este lugar, desde la época prehispánica, fue poblado por cocas y cascanes, algo que ya se había visto de población en la época prehispánica aquí en la ribera de Chapala. Este lugar se encuentra ubicado entre Ajijic y Chapala, un lugar un poco escondido, poco conocido, pero de mucha historia que estamos viendo desde su época prehispánica. Estas personas que vivían aquí antes de la llegada de los españoles se dedicaban a la agricultura y a la cacería. Más tarde llegaría el momento de la llegada de los españoles y entonces aquí la historia de ellos se une junto a la historia de Chapala y de Ajijic. En 1524 llegaría a esa zona el franciscano Fray Juan de Padilla y el soldado Alonso de Ábalos, quienes reconocerían el señorío de Chapala como parte del Nuevo Mundo y de las áreas que empezaban a conquistarse luego de la caída de Tenochtitlan en 1521. Entonces, a partir de ese año es cuando comienza el proceso de evangelización y se funda la primera iglesia de la ribera de Chapala, el primer templo aquí en San Antonio Tlayacapan y el primer convento en Ajijic. Ya esos estarían bien establecidos para más o menos el año 1531 y sucedería que para 1548 sería el otro convento de Chapala. Se irían construyendo varios conventos durante esta época de la evangelización y la época colonial, en donde se les daría protección, refugio, además de enseñarle la doctrina cristiana a los nativos de esta zona. Aquí mismo, en San Antonio, se construyó la primera iglesia por parte de los franciscanos para poder evangelizar a todos los naturales de la ribera de Chapala. Entonces, este monumento que está acá atrás mío es lo que queda de aquella primera iglesia, la torre. La torre de la primera iglesia que hubo en toda la ribera de Chapala, fundada por los franciscanos, y se encuentra aquí en el patio de una escuela primaria. Ahorita la mostraré con más detalle ya que no pude entrar, entonces grabé apenas ahorita como pude, pero este vendría a ser el monumento hasta el momento más antiguo de la ribera de Chapala, o al menos desde la época de la conquista, este vendría a ser el monumento más antiguo. Ya durante el establecimiento de los españoles y la época colonial, fueron creándose algunas encomiendas y más tarde haciendas también en parte de la ribera de Chapala, y claro, también estaba la división de algunos pueblos de indios, desde los que estuvieron gobernados también algunas partes por las autoridades coloniales que hemos conocido, alcaldes, regidores, corregidores, etcétera, y se sabía de la presencia de esto. Esto se sabe gracias a un documento descubierto por una investigadora llamada Janet Ochoa Hermosillo, que encontró por ahí del año 2005 un libro de actas en el Tianguis del Baratillo en Guadalajara. De ahí se pudo rescatar gran parte de la historia colonial de San Antonio Tlayacapan, que les iré contando un poquito después. Pero lo importante aquí es, y algo muy importante que sucedía aquí en la época colonial, era la cuestión de que se abrió un pequeño hospital de indios que funcionó de 1623 a más o menos 1792. Esto se pudo comprobar por el libro de actas, que precisamente era el libro de actas del hospital de indios que encontró esta investigadora y que más tarde se dio a las autoridades de aquí de San Antonio.
Entonces, de ahí se pudo rescatar gran parte de la historia colonial por el contenido de las descripciones que dan los legajos del libro de actas. Y vamos a ir dando una vuelta y les voy a ir contando un poco la historia colonial, ya que la historia colonial pues es no solamente la historia de San Antonio, sino que va ligada a la historia colonial de la Ribera de Chapala. En cuanto al gobierno colonial, hay varias cosas que podemos mencionar de San Antonio. Por ejemplo, que en el siglo XVI era parte de la guardianía de Jijic, lugar de residencia del padre guardián. San Antonio también tenía una cofradía, que era la cofradía de la Inmaculada Concepción, y tenía a su cuidado el hospital, enfermos y gente de paso de San Antonio. Era parte de la jurisdicción de México y no de la audiencia de Nueva Galicia, o sea, pertenecía a la provincia de Ábalos. La cofradía organizaba la fiesta en procesiones, acompañando la imagen de San Antonio con velas encendidas. Los cofrades y sacerdotes en esos días usaban sus mejores ropas. Tenía, pues como les digo, el hospital a cargo de un mayordomo que cuidaba el sustento de los enfermos y un prioste encargado de lo espiritual. Tenía pues también al parecer un cabildo, tenía regidores, tenía jueces en los documentos, sobre todo en San Antonio 1623 mencionan estos. Tenía también un depositario, tenía escribanos y una economía en la que se intercambiaban pesos y tomines. Se menciona el hospital, una hacienda llamada Los Cedros, el San Colegio de San José y una capilla de Nuestra Señora de la Limpia Concepción. También se sabe que pues hubo una epidemia en 1693. Amigos, me encuentro aquí en el Museo Comunitario de San Antonio. Entonces, quiero hacerle la recomendación para que vengan a visitarlo. Es un museo pequeño, pero muy completo. Y según me están informando, está un proyecto para ampliarse próximamente. Tiene mucha historia de aquí del municipio. Entonces, les hago la recomendación para que vengan. Abre de martes a sábado de 11 a 3. Entonces vengan, den una vuelta, no tiene costos, no tiene una cooperación voluntaria, pero para que vengan y lo conozcan. También está un proyecto de murales como parte del museo, que si ustedes dan la vuelta aquí en las calles, pues van a poder apreciarlos. Voy a mostrarles unas imágenes para que los puedan ver. Vean las piezas que tenemos para admirar. Tenemos restos fósiles, restos de mamuts y otros restos fósiles pertenecientes pues a la prehistoria de aquí del lago, además de objetos cerámicos que se han encontrado de los mismos cocas y catzcanes. Aquí, bueno, el vidrio me tapaba un poco el reflejo, pero vemos algunas figurillas. Vemos tepetates, una cruz atrial de la época virreinal. También podemos ver aquí pues más figuras que ahorita les voy a mostrar con un poco más de detalle, y objetos de uso cotidiano de los pueblos prehispánicos que habitaban. Tenemos también esta colección de monedas que data de diferentes periodos de la historia de México. Tenemos aquí algunas ilustraciones, fotografías, tenemos más figurillas por aquí que se han encontrado, algunos objetos antiguos que la gente de aquí de San Antonio ha donado. Esta representación de una cocina tradicional junto con sus jarritos, sus platos. Tenemos aquí otra colección de figurillas, entre las que podemos ver figurillas de uso ceremonial, platos, vasijas, malacates. Aquí también pues algunos objetos hechos de piedra tallada, una lámpara de petróleo, más vasijas de los pueblos prehispánicos de aquí de la Ribera de Chapala. Todo esto que ha sido donado al museo. Es un museo, como ven, pequeño. Tiene también aquí, pues vean, piezas de diferentes épocas, digamos, de la historia de México y la historia local. Es un museo pequeño, una pequeña casita, pero ha tenido una contribución valiosa y piezas de alto valor forman parte de este museo. Les recomiendo muchísimo que vengan a visitarlo, que también pues apoyen a que este museo pueda crecer. Es muy buen museo, de verdad que vale mucho la pena visitarlo. Está abierto en un pequeño horario de martes a sábado de 11 de la mañana a 3 de la tarde, pero de verdad les recomiendo mucho que si vienen a San Antonio no se les pase venir a visitarlo. Una vez llegado el México independiente con el siglo XIX, San Antonio Tlayacapan perteneció, junto con otros pueblos de la Ribera de Chapala e incluso de la región de Cuitzeo, ya más cercana a Michoacán, perteneció al Cantón de la Barca, que más tarde también
pasaría a tener otra división o nombre territorial, como parte del estado de Jalisco, que empezaba también este estado a próximo a ser fundado. En el siglo XIX algunas veces se le mencionó a San Antonio, otras veces no, pero es algo que a la fecha hoy se mantiene como el reclamo histórico, ya que la gente de aquí de San Antonio tiene también su identidad propia como pueblo, como una identidad cultural e histórica, a la que al pertenecer a Chapala y perteneciendo a Chapala o al departamento de La Barca, no logra ser un municipio independiente, tal vez por lo pequeño de su territorio, pero en el que la gente se siente parte de ese terruño, se siente parte de un lugar que no es ni Chapala, ni Ajijic, ni alguno de ellos, sino que es la gente de aquí, de San Antonio, su identidad cultural. Y vamos a checarlo ahorita con los murales que se encuentran aquí en el kiosco, que dan un poco de información acerca de su historia y tradiciones. De los murales que yo veía aquí en el kiosco están estas escenas como el trueque en la época prehispánica. Tenemos aquí la evangelización, ¿verdad? Unas imágenes de frailes evangelizando a los naturales, cosa que fue muy común los conventos de frailes aquí en esta zona. Los incendios que son unos altares a la Virgen de los Dolores que se ponen. También la elaboración de artesanías se representa aquí. Fauna local también. Cruces de barrios, son cruces que aún se encuentran en el pueblo, que delimitan pues cada barrio que hay de aquí de San Antonio, además de una representación de procesiones. La procesión a San Antonio, la procesión a la Virgen de Guadalupe, el Vía Crucis, vemos ahí pues a la gente, a los músicos, ¿verdad? A las personas caracterizadas también en el Vía Crucis, a quienes cargan las cruces. Más imágenes de fauna local. Tenemos aquí otra imagen de la Pasión de Cristo, la representación de la Pasión, que siempre se hace pues los Viernes Santos. Entonces aquí la tenemos. Tenemos también una imagen del campo de golf Cholavista, un campo de golf local, pues que se encuentra aquí en este lado de San Antonio. Creo que no es un campo de golf muy grande, hasta donde tengo entendido, pero es algo representativo. El teatro, este teatro al aire libre se encuentra dentro de la primaria Cuauhtémoc, donde también se encuentra la torre de lo que queda de la primera iglesia que les contaba anteriormente. Tenemos este glifo que es el toponímico de Tlayacapan, marcado en los códices. Pues esto es el kiosco, esta es la placita de San Antonio, muy tranquilo la verdad, muy tranquilo de visitar, y pues también tenemos ahí locales de comida y comercio cerca, no crean que está como en medio de la nada, ¿no? Vámonos con la descripción de la iglesia de San Antonio. Esta iglesia actual es una iglesia pequeña, si se fijan. Vamos ahorita a ver su interior. Todo esto es el complejo de la iglesia. Está la casa de catecismo, la cruz atrial, pues todo el atrio, un atrio muy grande, la verdad. Aquí pues rodeado por la plaza principal del pueblo. El interior, veamos el interior. Una sola nave. Tenemos una bóveda que pues no es ni de crucería ni de las típicas que observamos en las iglesias de medio cañón, por ejemplo. Es plana, pero tiene ahí pintado como si fuera una bóveda de crucería. Tenemos las imágenes, ¿verdad? La Inmaculada Concepción. Imágenes en los vitrales de la vida de San Antonio, que también aparecen aquí. Aquí tenemos otro vitral, ahí lo voy a acercar. Vean más imágenes de la vida de San Antonio. No sé yo mucho de la vida de San Antonio de Padua, si no les pudiera decir un poco más. Tenemos aquí una imagen de él también, una típica sosteniendo al niño Dios, y la hoja de palma que representa el martirio. Vamos aquí a la cruz atrial, de fondo la torre de la primera iglesia. Tenemos, vean, esta vista al atrio, la cruz atrial más a detalle. Al fondo el templo con esta entrada de estilo renacentista. Pues digamos que es neo, ¿no? Porque según yo no es tan antigua. Y una espadaña con varios arcos con campanas que remata la parte exterior, arriba del reloj. Esta es una imagen que pude hacer afuera de la primaria, del teatro al aire libre, con su relieve también, en este tímpano que tiene, estilo grecolatino, ¿verdad?
Aquí vemos más a detalle esa entrada de arco de medio punto, las pilastras toscanas de la iglesia, la espadaña. También vean esa espadaña donde rematan arriba 3 campanas, un óculo y una cruz. Seguimos viendo el interior. Tal vez está medio desordenado aquí mis imágenes, pero en el interior una imagen de la Virgen de Guadalupe también, que siempre debe de haber en todas las iglesias del país, ¿verdad? También tenemos otra vez la imagen de San Antonio. Tenemos aquí más imágenes, la Santísima Trinidad, representada aquí también en una de las laterales del templo, junto con, quiero ver aquí más a detalle los vitrales, para que ustedes los aprecien acerca de la vida de San Antonio. Nuevamente vamos con la imagen. Bueno, creo que no es María Auxiliadora, más bien es la Purísima Concepción, la Inmaculada Concepción. La imagen que está aquí, vamos a verlo un poquito más a detalle, me parece que es San Juan Bosco, a ver si no me equivoco. Sí, San Juan Bosco. Y al parecer el que está al lado era Santo Domingo Sabio, uno de sus alumnos. Tenemos a San Judas Tadeo también ahí, a Juan Diego, San Juan Diego, ¿verdad? También lo tenemos ahí, en otra de las imágenes. Tenemos otro de los vitrales aquí. Tenemos aquí pues el altar principal, donde está Cristo, San Antonio. Había ido en Navidad, así que había un nacimiento tanto ahí en el templo como en el kiosco. Vean, todavía hay decoración navideña en el templo, una corona de Adviento, ¿verdad? Siguen aquí más vitrales que quiero acercar, quiero enfocar un poquito más para que ustedes vean. Y aquí muestro el interior de la escuela primaria Cuauhtémoc, el campanario de la primera iglesia, que ahí está, vean, de lo más antiguo que hay aquí. Nuevamente está aquí el teatro. Aquí hago una toma a la imagen, a la torre del templo, en lo que pude grabar por fuera del interior de la primaria Cuauhtémoc. Entonces tenemos aquí sus plantas, creo que es de 3 o 4 plantas, y tiene pues el chapitel, ¿verdad? El chapitel en forma de pico, ¿sí? Y vamos a ver otro lugar pues también fascinante de este pueblo. Amigos, pues ahora me encuentro aquí en el malecón de San Antonio Tlayacapan. Voy a darle aquí una vueltecita y vamos a ir viendo, vamos a ir describiéndolo para que ustedes vean. Tiene una vista muy bonita al lago, tiene áreas verdes, tiene áreas de juegos para niños, tiene canchas para jugar, tiene jardín botánico, tiene espacios con asadores familiares. Entonces vamos a darle una vueltecita. Aquí, si se fijan, nos encontramos en el malecón de San Antonio, la vista al lago. Vean, un lugar también que está solo, está tranquilo. Si ustedes buscan más la tranquilidad, pues pueden venir a este malecón, que aparte está bonito, está familiar. Tiene banquitas, a lo mejor no mucha sombra, pero está muy arbolado. Digo, también es un pequeño parquecito, si lo pueden ver ahí. También pues tenemos un caminito que recorre esta parte del parquecito, con áreas verdes, con árboles. Tenemos aquí el área familiar, con mesitas para las familias, para que las personas vengan aquí a convivir. Asadores, también había asadores. A ver si ahorita puedo checar un poco esto de los asadores. Tiene este puentecito que se me hizo muy padre, un caminito aquí que sigue el malecón. Este caminito ahí lo estuvimos recorriendo. Ahorita pues esta parte no estaba tan lleno de agua, a lo mejor como suele estar. Aparte de que ya no había como un ranchito, había animalitos pasando por debajo. Y pues aquí sigue, miren, sigue el caminito que nos va a llevar, conecta esa parte del malecón que les estaba mostrando con otra segunda parte. De hecho, este lugar lo estaban usando mucho ahorita para hacer ejercicio. Hay unas canchas, también había unas canchas, había juegos infantiles también. El lugar está bien para deporte, para ejercicio, para recreación, para niños, adultos, adolescentes, para todas las edades. Un lugar que les recomiendo mucho visitar. Pues ya si vienen aquí a San Antonio, vengan aquí a Mariscos Leti. Voy a poner la dirección aquí debajo del video. Vengan porque está sabroso.
Amigos, pues nos despedimos. No olviden visitar nuestro Facebook, Instagram, TikTok. Suscríbanse y vengan aquí a visitar este pequeño pueblito de San Antonio. Ya vimos todo lo que tiene que ofrecernos para que ustedes puedan venir y visitarlo. Así que nos vemos en otro capítulo de las historias del máster.